¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos Irados. Hoy volvemos con una nueva reseña rolera, en esta ocasión un tanto especial, ya que venimos a hacer este careo, ¿no? Este versus de estos tres juegos que veis aquí de ambientación lovecraftiana. Tres juegos que están funcionando muy bien en este momento y que están, digamos, para mi percepción, líderes, ¿no? En cuanto al aspecto de juegos de rol de ambientación lovecraftiana. Sí que me estoy dejando algunos en el tintero, algunos famosos que muchos conoceréis, pero que de alguna manera mi percepción y sensaciones, ¿no? Tanto lo que me han transmitido en tiendas y demás, es que estos son algunos de los juegos que más se están jugando de ambientación lovecraftiana. Este vídeo, así como hiciéramos en su día con la comparativa de Dungeons and Dragons, el Refugio del Dragón y Pathfinder, lo que persigue es un poco ayudar a aquellos que no conocéis los tres sistemas, no conocéis las tres ambientaciones y estáis dudosos, ¿no? Entre qué juego entrar, ya que tenéis ganas, ¿no? de jugar alguno de estos juegos que se están moviendo tanto últimamente a nivel mediático, ¿no? En las redes sociales y que tanto se están jugando. Como siempre, el objetivo principal es no es otro, no persigue el salseo y mucho menos tampoco persigue sentar cátedra, pero sí que de alguna manera hacer esta comparativa entre estos tres juegos, que ya veis que son dos de los grandes juegos del momento, como Ocultos Innombrables y La Llamada de Tulu, y entra un tercer juego más de corte indie, un juego que recién de aquella manera aparece en el mercado, pero que debido al gran éxito que tuvo en su campaña de micromecenazgo, en su versión en castellano aquí en nuestro país, creo que ha merecido la pena introducirlo para esta comparativa de estos juegos ya os digo, de ambientación del maestro del género del horror cósmico, como son estos juegos de Lovecraft, ¿no? Así que, sin más, vamos a ver estos tres juegos de ambientación de Lovecraft, ¿no? Como siempre, comenzaremos por un clásico, ¿no? Hablaremos de La Llamada de Tulu. La Llamada de Tulu, para los que aún no lo conozcáis, es un juego que está editado originalmente por Chaosium en Estados Unidos, a principios de los 80, del 81 si no recuerdo mal, y ha sufrido diversas modificaciones, diversas actualizaciones hasta llegar a día de hoy con esta séptima, ¿no? Esta flamante séptima edición, y que publica en nuestro país Edge Entertainment, ¿vale? Cultos Innombrables es un juego de autoría nacional, ¿vale? Es un juego que básicamente se publica por No Solo Roll, ¿vale? Es un juego que autoría de Sueiro y algunos colaboradores, ¿no? Que han participado en el juego, y nos encontramos ante un juego que, bueno, básicamente es todo autoría nacional, ¿no? Quería primero introduciros, ¿no? sobre de dónde viene cada uno, no quiero extenderme más, pero bueno, así como os iba diciendo, pues tendríamos estos dos juegos, un juego que sería una licencia estadounidense y autoría nacional. Por otro lado tenemos a Ratas en las Paredes, que sí que Ratas en las Paredes es un juego, también es una licencia, ¿vale? Es un juego de Kobayashi y es un juego que se edita y se publica en nuestro país por The Hill Press, ¿no? ¿Vale? Un juego que además de alguna manera ha crecido versus, ¿no? Respecto a su versión original, ya que hay material, ¿no? En este libro básico hay mucho material que se ha añadido gracias a la campaña de micromecenazgo y que es mucho material nacional, con lo cual tenemos un mixto, ¿no? De aquella manera tendríamos el juego puramente yankee, tendríamos el juego puramente nacional y un mixto, ¿no? Con este juego de Kobayashi, de una licencia que ha sido aumentada con material de roleros, ¿no? De grandes roleros de nuestro país, como el mismo Víctor Romero, ¿no? de Hill Press. A nivel de ambientación, vamos a hablar ahora de la ambientación de estos tres juegos. La Llamada de Tulu, ¿vale? Es un juego que digamos que persigue, ¿no? el objetivo clásico, ¿no? La narrativa, la historia clásica de las obras de Lovecraft. Para los que no hayáis leído Lovecraft, Lovecraft básicamente escribió unas novelas de terror, de horror cósmico, ¿no? Como se conoce el género de este autor, en el que, digamos, hace muchos años, pues había una serie de dioses exteriores por el universo y una serie de primigenios, una especie de dioses menores, ¿no? Por
decirlo de alguna manera, y luego una serie de bichos, unos monstruos que estaban digamos, a orden, ¿no? de estos otros primigenios y dioses exteriores, ¿no? Estos, de alguna manera, eran descubiertos por algún tipo de investigador y le llevaba a la locura, ¿no? Llegaba a volverlo loco, ¿no? Seguía investigando y conocía, pues, diversos cultos, diversos adoradores a estas sectas, ¿no? A estos dioses, ¿no? Sectas que adoraban a estos dioses, como puede ser la clásica, la llamada de Tulu, o una sombra sobre Innsmouth, ¿no? Y son, ya os digo, un tipo de historia que de alguna manera el investigador, el personaje, a la vez que va investigando, va volviéndose loco, intenta de alguna manera evitar, ¿no? que todas esas sectas acaben invocando, ¿no? a estos dioses, estos primigenios, y que acaben destruyendo nuestro planeta, llevándolo al fin, ¿no? Esto de una manera muy resumida. Entonces, la llamada de Tulu a nivel de ambientación es exactamente esto. Estamos hablando de un juego en el que los jugadores se ponen en el papel de unos investigadores, pueden ser detectives, puede ser algún tipo de estudioso, de científico, anticuario, diletantes, diferentes tipos de arquetipos de personajes en los cuales de alguna manera se ven involucrados en estas historias de Lovecraft y intentan por todos los medios destruir o evitar, ¿no? que una serie de sectarios, de cultistas acaben invocando estos dioses, ¿no? Estos dioses que de alguna manera desaparecieron hace años y que algunos de ellos pues permanecen, digamos, dormidos, ¿no? Aletargados en nuestro propio planeta o en otros planetas. Y esto sería un poco la ambientación, ya os digo, clásica. Luego tenemos por otro lado ratas en las paredes, en el cual también es un poco la ambientación clásica, salvo que la abre un poco, intentan de alguna manera el autor persigue el objetivo de abrirla un poquito más a nivel de terror, ¿no? De hacerla más abierta, quizás con estilos ya de otros escritores, ¿no? Como pues, más Stephen King o de otro estilo, pero que sí que muy basada, ¿no? en toda esa historia lovecraftiana, la abre un poquito más, ¿no? Intenta, al menos es el objetivo que se persigue, de manera que además tiene pues un bestiario que tiene también, está ampliado, digamos, no vendrían solo los típicos, ¿no? de las historias lovecraftianas, sino que estaría un poquito ampliado, ¿no? Este sería un poquito el contexto, ¿no? La ambientación de ratas en las paredes. Y por otro tenemos Cultos Innombrables, sin lugar a dudas el más original a nivel de ambientación, en el que los personajes, los jugadores se ponen en el papel de unos personajes que ya no persiguen evitar este fin del mundo, ya no persiguen evitar la adoración, el culto a estos dioses, ¿no? o a estos primigenios, sino que ellos normalmente pertenecen a algún tipo de organización o asociación en la cual estudian todos estos mitos, todos estos pues primigenios y demás, para de alguna manera hacerse con su poder, hacerse con objetos, hacerse con magia y hacerse con el conocimiento necesario para su propio beneficio. Parece que eso de alguna manera aquí llevan los cultistas, ¿no? Los sectarios, pero realmente no sería así, ya que estos no son malvados, no son el estilo malvado, ¿no? de estos otros dos, sino que normalmente persiguen este objetivo por algún bien, ¿no? O bien porque quieren salvar a alguien, ¿no? que tienen enfermo, algún familiar, o bien porque quieren traer a su otro familiar de la muerte, volverle a recuperar. Siempre, ya os digo, desde la vertiente más humana, intentando hacer el bien, ¿no? mediante estas herramientas, ¿no? que pone a su disposición los mitos, ¿no? de Tulu, los mitos de Lovecraft. Y esto sería un poco a nivel de ambientación. Luego tenemos las reglas, ¿vale? El sistema, ¿no? La mecánica que emplea el juego. La llamada de Tulu no me quiero extender mucho, pero básicamente emplea este sistema de 100, este sistema clásico, ¿no? Percentual, ¿no? Basado en Basic Role Playing, en el cual tenemos unas habilidades en base porcentual, en base 100, y nosotros tiraremos 2 dados, uno indicando decenas y unidades, y deberemos sacar en la tirada inferior a nuestro valor, ¿no? Por ejemplo, si
tuviéramos 60 en descubrir, pues deberíamos sacar menos de 60 para descubrir algo, ¿no? Esto muy a grandes rasgos, un sistema que funciona como un reloj, funciona como un tiro y que es un clásico, además muy sencillo, muy fácil de jugar y que seguramente gustará a todo el mundo, además de ser muy fácil para introducir a nuevos jugadores. Por este otro lado tenemos dos sistemas algo más indies. Primero empezamos hablando de Cultos Innombrables, un sistema basado en un sistema hitos, un sistema implantado en el mercado ya hace muchos años y que es un sistema que persigue un poquito más la narrativa, ¿no? Es un sistema que básicamente los jugadores tiran 3 dados de 10 caras y se quedan con el dado de medio, ¿no? Los dados son conocidos como mayor, central y menor, y siempre se quedan con el de medio, a no ser que haya alguna regla que diga que sea diferente. Al de medio pues le sumarían su atributo y deberían, los atributos que se emplearan para esto, y deberían superar un valor de dificultad objetivo. Además tienen estos aspectos, ¿no? Estos hitos que pueden activarse y les permiten pues básicamente mejorar estas tiradas, repetirlas, repetir un dado y diferentes tipos digamos, de ventaja, ¿no? Y luego, por último, tenemos el sistema de ratas en las paredes, que es sin lugar a dudas el más indie de los tres, el más sencillo, el más rápido y el más directo, ¿vale? A decir verdad, a nivel de reglas, el libro tiene una parte muy pequeña, la proporción es muy pequeña y todo lo demás son consejos y ambientación, además de las aventuras. En el sistema de ratas en las paredes tenemos 2 dados de 6 y debemos tirar contra una dificultad de 8, ¿vale? Siempre tiraremos esos 2 dados de 6, le sumaremos el atributo, es un juego que, si no recuerdo mal, tiene 5 o 6 atributos, y le sumaremos el bonificador, ¿no? Para superar esa tirada de 8. Así que simplemente con esos 2 dados de 6 y la suma del atributo, pues tendremos ya todo hecho, ¿no? En cuanto a nivel de tirada. Sí que, al igual que los otros dos, tienen bonificadores y penalizadores, ¿no? En base a los condicionantes, ¿no? de la acción, y que pueden ser pues un +2 en el caso de que sea una acción favorable para el personaje, o un -2. Esto, ya os digo, además en combate tiene algunas cosas muy originales, ¿no? Como tener diferentes aspectos que se pueden aplicar en función del grado de éxito de la tirada, ¿no? Que esto, a decir verdad, lo tendríamos de alguna manera también en los otros dos juegos, pero que ya os digo, este lo resuelve de una manera muy rápida, muy indie, ¿no? Y que hacen unas partidas muy ágiles. Por último, vamos a cambiar ya de tercio, una vez conocido ya el sistema, y vamos a hablar de algo que ya sabéis que no acostumbro a hacerlo porque me parece muy subjetivo, ¿no? Que es la parte económica, no precio, y creo que merece la pena, ¿no? En el caso de la llamada de Tulu, el manual básico, el manual del guardián, ¿vale? Todo lo indispensable para jugar, igual que los otros dos, está sobre unos 50 euros PVP, evidentemente podéis encontrarlo más barato con descuento en otras tiendas, y estos dos se encuentran a 40 euros PVP. 39,95 y 40 PVP, y este, si no recuerdo mal, pues también con 5, ¿no? Sería 49,95 o algo así, ¿vale? Pero 50, 40 y 40, ¿no? A nivel de volumen ya vemos de que la llamada de Tulu es, sin lugar a dudas, el más grueso, ¿no? El que tiene más contenido, tiene más páginas, estamos hablando de 460 páginas en tamaño DIN A4, todo color, papel satinado. En el caso de ratas en las paredes, ¿vale? Ya veis que el grosor, la verdad es que es relativamente parecido. Estamos hablando de un libro de unas 315, 320 páginas, ya os digo, con un grosor parecido, no tanto como llegar a la llamada de Tulu, pero estamos hablando de un libro en tamaño 5. No os dejéis engañar, porque la verdad es que tiene mucha información, y como os he dicho, a diferencia de los otros dos, a nivel de reglas es tan indie que todo lo que viene es material, ¿no? Son consejos para cómo hacer dirigir una partida, cómo dirigir una partida de terror, cómo darle este tono, ¿no? A las partidas de terror que a veces tanto nos cuestan, ¿no? Cómo hacer que los personajes se involucren, cómo hablar y cómo comentar antes de una partida, qué tono se espera, ¿no? Y por último tenemos Cultos Innombrables, que ya veis que es un buen tocho también, es un libro así también el estilo de la llama de Tulu, está sobre las 300 páginas con papel satinado, papel
a todo color y tal, con una gran maquetación también, y ya veis que, también tiene bastante contenido, además con unos relatitos, ¿no? En las mini portadillas entre capítulos que te ayudan bastante a meterte en lo que sería la ambientación. En la llamada de Tulu también además tenemos algún relato de la llamada de Tulu, ¿eh? O sea que también es algo que está muy interesante en este aspecto. ¿Qué podríamos comentar? ¿Qué podríamos comentar más? La llamada de Tulu, además, tiene diferentes expansiones, diferentes suplementos, como son, por ejemplo, el manual, aparte del manual del jugador, del manual del guardián, tiene el manual del jugador, ¿vale? Un manual exclusivo para el jugador para que pueda ampliar su conocimiento sobre los años 20 y demás. Además tiene la pantalla y diversos suplementos que irán saliendo con el tiempo. Ratas en las paredes, de origen, con la campaña de crowdfunding, vino ya con un suplemento, ¿vale? Con una campaña, bueno, con dos campañitas, ¿vale? Ahora no me salen los nombres, uno de Tiberio y otro de Luis, ahora no me acuerdo Luis Montejano, y Cultos Innombrables, pues bueno, ya lo sabéis, Cultos Innombrables ha sacado bastante material, sacó varias campañas, Fundido en Blanco, ahora está con Hijos de Randocet, también recién salido al mercado, y alguna cosita más, ¿no? También tienen ambos sus propias pantallitas y demás, no igual que la llamada de Tulu, que viene con bastante material, la pantalla viene con, si no recuerdo mal, con una o dos aventuras, viene con pósters, con mapas, ¿no? de todo lo que es la ambientación lovecraftiana, y está muy bien, ¿no? A nivel de contenido. Y esto, creo que me estoy dejando algo en el tintero, sí, algo que os quería mencionar, que me he saltado en la ambientación, es que tanto la llamada de Tulu como Ratas en las paredes, como Cultos Innombrables, ¿vale? De alguna manera pueden ser jugados en diferentes épocas. Pueden ser jugados en los años 20, en los años 20 per se, y en la época actual. Iremos desgranando. La llamada de Tulu per se es un juego que se juega en los años 20, ¿vale? Pero tiene su pequeña actualización, ¿vale? Su pequeño, digamos, lista de precios, cambios y demás, ¿vale? Para poder jugar en la época actual. Evidentemente, todo el juego está pensado para años 20. Sí que tiene algunas cositas que permite perfilar y añadir, hacer partidas en la época actual o en cualquier otra época, pero está pensado para años 20. En el caso de Ratas en las paredes, es un juego que está más pensado pues para años 20 también, y época actual quizás, y tiene algunas cositas también para poder llevarlo, ¿no? Transportarlo a la Edad Media. Y en el caso de Cultos Innombrables es un juego que está totalmente pensado, por eso quiero desgranar, para jugar en la época actual, ¿vale? Porque realmente una de las cosas que persigue Cultos Innombrables es el uso de la tecnología, como veis aquí, ¿no? Este cultista que está pues básicamente con una tablet haciendo una invocación, y una parte de la gracia del juego es toda esta parte de tecnología, ¿no? Cada vez que usamos algo de tecnología, en lugar de ir a una biblioteca a investigar sobre los mitos de Tulu, cada vez que usamos la tablet, usamos un smartphone, un ordenador, podemos llegar a, de alguna manera, a corromper este equipo electrónico, ¿no? Con lo cual es algo que es realmente muy innovador y muy interesante. Sí que podríamos, de alguna manera, haciendo pequeños cambios, siendo el sistema de hitos, seguramente a muchos nos costará para llevárnoslo a otra época, llevárnoslo a los años 20, pero ya os digo que quería matizar este aspecto porque a pesar de que los tres pueden jugarse en diferentes épocas, podríamos llegar a jugarlo, cada uno tiene su enfoque, ¿no? Y esto sería un poco esta comparativa. Ya veis que es una difícil elección, ¿no? Por una parte tenemos el clásico, con un sistema de reglas muy testado, con muchos años de juego, como es la llamada de Tulu. Luego tenemos Cultos Innombrables, un juego que le da una vuelta, un giro de tuerca impresionante a la que es la filosofía típica, ¿no? Del juego, ¿no? De cualquier ambientación, de ambientación lovecraftiana, perdón, y que además tiene un sistema de juego muy indie, un sistema muy extendido, conocedor de muchos jugadores, y que la verdad es que le da un puntito muy chulo, y os digo, si el director de juego y los jugadores son capaces de ambientarlo, porque es sencillo, no es complicado, podéis llegar a tener sensaciones muy agradables, muy buenas con este Cultos Innombrables. Ratas en las paredes, a mí me encanta, pero me encanta sobre todo por el sistema. Es un juego que este corte tan ágil, ¿no? Este corte indie tan rápido para poder jugar y dejar
dejar a un lado las reglas y jugar una partida, ¿no? Una historia, ¿no? Vivir una historia de ambientación lovecraftiana, pues a mí me parece fantástico, ¿eh? Y hasta aquí llega un poco esta comparativa, ¿eh? Ya no hay mucho más que decir. Y os digo, a mí me gustan los tres, ¿vale? Creo que los tres tienen su momento, ¿vale? Depende mucho del perfil del jugador con que vayas a jugar. Creo que Ratas en las Paredes a nivel introductorio es magnífico. Creo que Cultos Innombrables, para aquellos jugadores que ya le hayan dado mucha caña a la llamada de Tulu, es un juego que les permite dar una vuelta más al juego, interpretar sus personajes de otra manera, pensar de otra manera. Y la llamada de Tulu fue un clásico, ¿no? En el que de alguna manera todos debemos llegar a jugar alguna vez, ¿eh? No podemos ningún rolero dejar de jugar a la llamada de Tulu. Pero yo os digo, los tres tienen claramente su momento y su perfil, ¿no? de público, con lo cual base a esta información y a las expectativas de vuestro grupo y vuestras, espero que bueno, pues tengáis la ocasión también, si queréis, ¿no? de probarlo en tiendas o leer alguna reseña más. Ya sabéis que yo tengo una reseña de los tres, ¿no? De cada uno de ellos por individual, con bastante detalle, con lo cual también os recomendaría que vierais estos vídeos. Y nada, como siempre, lo que os he dicho al principio, sobre todo no pretende sentar cátedra, no persigue el objetivo del salseo, sino de ayudaros a vosotros en la elección de la decisión por decantaros uno de estos tres juegos. Como siempre, cualquier comentario será bienvenido. Muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.